Imaginaos que os vais a una escapada de una semana, un fin de semana, bueno, más bien una semana, a un retiro, un campamento de verano, al bosque, a una cabaña, al pueblo, donde sea, a la aldea, para desconectar. Dejáis atrás el móvil, dejáis atrás, no hay internet, no hay móvil, no hay tele, no hay radio, nada. Cero conexión con el exterior. Solo vosotros desconectar para estar con Dios, para estar con vuestra pareja, lo que sea. Y resulta que cuando volvéis, la ciudad está destruida. Los coches están amontonados a la salida de la ciudad, fuego por todas partes, escombros en la calle, cuerpos sin vida. Parece que llegó el fin del mundo y habéis vuelto y ya no queda nadie o casi nadie y solo tenéis que sobrevivir. Es lo que se conoce en el mundo de entretenimiento como un escenario posapocalíptico. Son muchas las series, novelas, películas, videojuegos, etcétera, que nos hablan de escenarios en los que el mundo que conocemos ha cambiado. Los guionistas se preguntan, ¿qué pasaría si...? Y tenemos estos resultados. Pues, ¿qué pasaría si una enfermedad devastadora arrasa con la humanidad? Si hay un virus que nos convierte en zombies y nos hace comer a otras personas. ¿Qué pasaría si los robots se rebelan contra nosotros y las máquinas? ¿Qué pasaría si vienen los alienígenas y nos invaden? ¿O qué pasaría si hay desastres naturales que destruyen el mundo que conocemos? Ya sea por la causa que sea, como podéis ver hay muchísimas, lo que tienen en común los protagonistas de la historia es que tienen que sobrevivir. Tienen que sobrevivir en un mundo que ya no es el que conocen y tienen que adaptarse a él. En la mayoría de los supuestos, estos supervivientes siguen o tienen 4 pilares en los que basar su supervivencia. El primero de ellos, un lugar de partida, es decir, el lugar en el que aparecen en la historia. En este caso, si nosotros volvemos a la ciudad, pues sería nuestra ciudad. Es nuestro entorno, el lugar donde vivimos, las cosas que tenemos alrededor, donde sabemos que podemos conseguir recursos, alimento, la gente que conocemos, etc. En segundo, un equipo, un grupo de personas que nos puedan ayudar. Lo ideal sería que este equipo tuviera capacidades diferentes, porque de poco sirve tener 8 médicos y 0 mecánicos, o 8 mecánicos y 0 médicos. Es decir, es interesante que haya capacidades diversas, que no todos seamos buenos en lo mismo, ni todos hagamos lo mismo. En tercer lugar, provisiones. Necesitamos comida. Ya no podemos ir al supermercado a comprar, el dinero no vale para nada. Necesitamos agua, necesitamos recursos, necesitamos herramientas para trabajar con esos recursos. Suministros médicos. Y por último, necesitamos una base, un asentamiento, un lugar en el que sentirnos protegidos, un lugar al que sabemos que podemos volver, regresar y sabemos que vamos a estar a salvo. Con estos 4 pilares, los supervivientes, en la mayoría de los casos, siempre y cuando los guionistas lo quieren, suelen sobrevivir. Vamos ahora al tema que nos ocupa, los primeros cristianos. Vivían una situación parecida, no estaban en un mundo apocalíptico, pero estaban en un mundo que desconocían, y era un mundo sin Cristo. Cristo había muerto, Cristo resucitó, y después de estar un tiempo con ellos, asciende a los cielos, y se quedan aparentemente solos. Es normal que entre ellos hubiera el desánimo. Y también nos dice en Hechos 1:15 que eran muy poquitos, sobre unos 120. Entonces el ánimo podía escasear. Nos dice posteriormente en Hechos 2 que estando reunidos todos unánimes, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y tras esto que produce pues algo que nunca habían sentido ni nunca habían visto, y el discurso de Pedro, después se convierte en 3.000 personas. Y después de la conversión de estas 3.000 personas, nos dice el texto que empezaron a perseverar en 4 principios, que son los que estuvimos viendo hasta ahora. Me parece importante aclarar el orden de la secuencia en la que ocurre. Primero está el avivamiento y el discurso de Pedro. Después se convierten las 3.000 personas y una vez estas 3.000 personas se convierten, empiezan a perseverar. Esto es lo que nos dice el texto. Porque claro, podemos caer en la esperanza o ilusión de decir, pues a partir de ahora, como iglesia, perseveramos todos y vamos a perseverar en los cuatro principios que vamos a ver. Se van a convertir 3.000 personas, o 5.000, 8.000, no nos llega este local, tenemos que comprar el terreno de al lado o lo que sea.
Pero no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que se convirtieron esas personas y después perseveraron. ¿Que después de perseverar se unieron más gente? Claro, si Dios lo permite, porque es Dios quien tiene la última palabra. Por mucho que la Iglesia perseverara y hiciera bien las cosas, si Dios decide no añadir más gente a la Iglesia no se añade nada más. Tenían que recordar, como nos dice en Hechos 2:47, en la parte final, que cada día Dios añadía a la Iglesia los que habían de ser salvos. Porque es Dios quien añade y quien hace la obra. Ellos eran meros instrumentos. Los 4 cristianos de los que estamos aprendiendo en estas 4 sesiones de agosto perseveraban en estos 4 pilares. 1, un lugar de partida, la doctrina de los apóstoles. 2, un equipo humano, la comunión entre ellos. Lo tenían todo en común, unánimes en todo, vendían sus posesiones para tener todo en común, se preocupaban unos de las necesidades de otros. 3, provisiones, el partimiento del pan. Era ese sustento, eso que necesitaban cada vez que se reunían, lo hacían para acordarse de por qué estaban ahí, quiénes eran, quién era su Salvador, quién era Jesús, qué hizo por ellos. Y por último, una base, la oración. Es el lugar al que regresar, es el lugar en el que sabes que estás a salvo, es el lugar en el que sabes que Dios te va a escuchar. Y luego así, lo que dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto condicionado, como he dicho anteriormente, a la voluntad de Dios. En el día de hoy vamos a cerrar las 4 perseverancias, como le llamaba Pedro, y este es más o menos el esquema de lo que vamos a ir viendo. Introducción y contexto, ya lo hemos visto. Vamos a ver qué es perseverar en las oraciones, qué es perseverar, qué es orar. Después vamos a pasar por ejemplos bíblicos sobre la oración. En primer lugar, sobre Jesús. Vamos a leer un par de textos en los que vemos que Jesús tenía una vida de oración impresionante, inigualable. Y luego, cómo los primeros discípulos también tomaron este relevo de Jesús. Y por último, lo que nos atañe a nosotros, lo que implica nuestra práctica, nuestra vida, nuestra lucha, nuestro día a día. Nuestra actitud frente a la oración, nuestra postura, nuestro hipo, que ya veréis lo que es. Y, por último, cómo mejorar en nuestra oración. ¿Qué es perseverar? Pedro lo definió, Pedro, el de aquí, no el de la Biblia, lo resumió hace 4 semanas y nos dijo que el significado más literal en el término griego significa ser fuerte hacia algo, ser continuamente constante. Esto es persistir, anhelar y ser diligente de un modo constante. No rendirse, estar constante, estar firme, como vosotros atendiendo la predicación. Y claro, nos hablaba de los propósitos de que cada año nos ponemos en año nuevo, de este año pues voy a aprender idioma, voy a ir al gimnasio, voy a ir a no sé dónde, voy a tal no sé qué, y que la mayoría de los casos no los logramos. ¿Es porque no queremos realmente hacerlo? Sí, sí queremos, pero ¿qué pasa? Que hay que ser muy fuertes mental y físicamente. Es muy fácil caer. ¿Cuántas veces pensamos, a partir de mañana pues voy a comer menos, voy a dejar un cuarto del plato sin comer para intentar comer menos, bajar de peso, y justo el día siguiente tienes comida familiar en casa de la abuela con cocido y dices, a ver, la abuela se levantó a las 7 para hacer el cocido, no le vamos a hacer el feo de no comer hasta reventar, ¿no? Y así día y día, y dices, bueno, pues otra vez será. ¿O cuántas veces piensas, este verano pues voy a madrugar, voy a ir a correr, ir a la playa, darme un chapuzón, volver para estar más despejado y tener todo el día para no hacer nada? Y al final suena la alarma a las 7, las 7, ¿en verano? No. ¿Las 9? No. Y al final no haces nada. Es muy difícil perseverar. Es muy difícil crear buenos hábitos porque tenemos una pesadez, un cansancio. Generar buenos hábitos es muy duro. Tenemos ganas de no cambio muchas veces. Y a la larga, esas ganas de no cambio vencen al fugaz deseo de, pues sí, voy a aprender este idioma, voy a hacer tal cosa, voy a mejorar en esta cosa. Más difícil aún, si ya es difícil perseverar en cosas, vamos a llamarle de una manera mundanas, qué difícil es perseverar en las cosas de Dios. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre que nos seduce, que nos dice, no ores, no pasa nada, un día, ¿quién se va a enterar? No leas, no pasa nada. No vayas al domingo por una vez. Culto de oración, ¿qué es eso?
Reuniones de jóvenes, bueno, está bien, pero prefiero quedarme en casa jugando a la Play. Atender a la predicación, no. Tengo que llegar a casa, hacer la comida, aguantar a no sé quién, hacer tal cosa, bajar al perro, etc. Nos cuesta tanto, pero tanto. Y son cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Sabemos que son cosas buenas, buenas para nosotros. Cosas que Dios nos dice que son buenas y nosotros sabemos que lo son. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y muchas veces puedes tener una buena racha y pensar, esta es la buena. Y pasan las semanas y sigues constante, leyendo. Me acuerdo yo de joven que decía, bueno, pues este año empiezo a leer la Biblia. Y todos los eneros empezaba con Génesis. Y al final ya todos los eneros sabía que iba a leer Génesis. Ya casi me sabía Génesis de memoria, pero llegaba febrero y ya me costaba más y nunca llegaba pues a Números o a Levítico. Porque lo vas dejando, vas decayendo y vuelves a estar como al principio. Y es muy complicado conseguir un buen hábito y muy fácil perderlo, porque es una conquista. Y como dice el refrán, Zamora no se conquista en una hora. Muchas veces tenemos este problema a la hora de adquirir un hábito, a la hora de intentar ser constantes y firmes. Caemos, fallamos. Y pretendemos adquirir el hábito de una manera casi inmediata. Decimos, llevo un tiempo sin leer, pues mañana me voy a leer los 4 evangelios del tirón y el día siguiente pues me leo todo el Nuevo Testamento y así tal. Y llega el tercer día y no te leíste ni Mateo hasta el capítulo 5. Hay un vídeo por TikTok y por Instagram en el que se ve es en un gimnasio y ves a un chico súper fuerte, así marcando en el espejo, y un señor le está grabando. Y le dice, ¿y tú cuánto tiempo llevas así entrenando? Y le dice el chico, pues yo llevo 3 años. Entonces el señor se enfoca y se ve que es un señor fondón y dice, y yo quería estar así para el sábado. Y claro, es obvio que yo, por mucho que me esfuerce y el domingo que viene quiera estar todo petado, por mucho que haga ejercicio, en esta semana, como mucho bajaré, 1, 2, 3, 4, 5 kilos, si no como en toda la semana. Es muy difícil, porque tiene que ser un proceso, tiene que ir poco a poco. No podemos pretender pasar de no leer ni un versículo en un mes a leer libros enteros de la Biblia cada día. Porque, vale, puede estar muy bien, la idea puede ser muy buena, pero vamos a dejarlo al final. Porque no tenemos ese hábito, no tenemos esa costumbre. Tenemos que ir poco a poco, lento, despacio, conquistando cada paso, celebrando cada victoria y evitando compararnos con otros, porque muchas veces podemos caer en la frustración de ¡ay, qué bien ora! ¡Ay, cómo lee! ¡Ay, cómo comparte! Y yo, nada, aquí otro domingo más y no hago nada. Poco a poco iremos mejorando e iremos consiguiendo aquello que nos proponemos. Lo mismo con las oraciones. Si no tengo hábito, si solo leo antes de cada comida y a veces ni eso, no puedo pretender estar orando, como decimos los jóvenes, 24/7. Nosotros tenemos una perrita, una mini pincher, muy pequeñita, es como un Doberman en miniatura. Es muy bonita, es muy buena con nosotros, es muy cookie, es muy cariñosa. Y a nosotros nos tiene ganados, pero es muy miedosa. Y claro, salimos a la calle y hay un perro y ladra y se pone toda nerviosa porque no ha aprendido a generar otras reacciones y ladra mucho. Salimos del ascensor, hay un vecino y se pone a ladrarle. Y claro, al principio dices, calla, tal, no, pero cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, ladra más, parece que se enfada más y dijimos, no, hay que llamar a un adiestrador. Y el adiestrador nos dio unas pautas, nos dio unos consejos para ir a empezar a trabajar y nos dijo, si antes salís de paseo y la perra le ladraba a todo ser humano, a todo ser perruno, a todo lo que hubiera por allí, no creáis que en el día de mañana vais a salir y no le va a ladrar a nada. Vais a salir y le va a ladrar a todo ser humano. Le va a ladrar a todo ser perruno. Y seguramente le ladra a todo, pero si conseguís que por lo menos no le ladre a una papelera que está ahí quieta, es algo que habéis logrado. Y sentiros orgullosos de ello, porque poco a poco irá dejando de ladrar. No podéis pretender que deje de ladrar esto a esto en cuestión de poco tiempo. Como digo, perseverar es un proceso largo, es difícil, es una lucha constante y tenemos que ir poco a poco. Y ahora, pregunta de escuela dominical, ¿qué es orar? Respuesta típica, hablar con Dios. La oración es algo más que hablar con Dios.
No es solo hablar con Dios como quien habla con su pareja, su padre, su madre, su hermano, su amigo. Orar implica comunicarte con Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el que creó el mundo. Dios es el que, a pesar de lo malo o terrible que soy, ideó un plan para que yo pudiera ser salvo y pudiera hablar con Él. No se quedó aparte y dijo, bueno, ya está perdido, paso. No. Él decide escucharnos y darnos la oportunidad de ser parte de su familia. Es un Dios cercano, un Dios que nos escucha. Y orar es humillarse y decirle a Dios, dependo de ti. Yo no puedo. Recuerdo una vez en un campamento de GBU, daban un taller sobre la oración y la persona que lo impartía dijo una frase que a mí me dejó bastante impactado y es la siguiente. La oración no es un juego, pero te la juegas con la oración. Repito, la oración no es un juego, pero te la juegas con la oración. En palabras de Daniel Baluja, podríamos decir tomarse a la oración en serio. Porque la oración no es una broma. Es la forma por excelencia que tenemos para poder hablar con Dios. Y si siendo cristianos no oramos, algo malo está pasando. Y no te estoy hablando de ir o no al culto de oración. Yo no voy, lo confieso. En este caso me refiero a la oración personal, a la de cada uno, la del día a día. Porque yo puedo estar aquí y llorar fervientemente y decir, oh, qué bien ora Efraín, qué palabras, qué bien lo hace. Y luego llego a casa y no oro, y estoy podrido por dentro. Es importante orar y mantenernos constante orando. Porque nos va a ayudar a mantener una sana relación con Dios y con nuestros hermanos. Nos va a permitir crecer. Nos va a permitir depender más de Dios. Nos va a ayudar a sentirnos libres y a confiar en Él. Tradicionalmente solemos dividir la oración en 4 apartados. Claro, esto no quiere decir que solo se puede orar de esta manera. Es algo que, se suele hacer y que suele funcionar. Repito, cada uno puede orar de la manera que quiera. Hay quien lo hace de manera más formal. Hay quien lo hace de una manera más cercana. Hay quien prefiere orar solo en privado y quien no le cuesta hacerlo en público. Hay quien lo hace de una manera más vivida, más sentida, y hay quien lo hace de una manera más meditada o más racional. Hay muchas maneras de orar. Y, en mi opinión, no debemos juzgar como lo hacen otros. No nos corresponde a nosotros solo nos corresponde decir amén, estar atentos, por supuesto, y decir amén al final si estás de acuerdo con lo que esa persona haya dicho. Y quizás os suenan frases como, es que siempre cuando llora, siempre cuando ora llora. Para mí que es fingido, no lo dice de verdad, no me lo creo. O, este siempre empieza las oraciones iguales, seguro que las tiene memorizadas y las dice así siempre. O, aquella nunca oro, no como yo, que oro todos los domingos. O, yo no necesito micro para orar porque se me escucha fuerte, no como a los demás. Repito, y es mi opinión, pero no me parece errónea. No juzgamos. Y si en la oración escuchas algo que dices, esto no encaja con lo que solemos pensar en la iglesia o esto no me encaja bien, vas a esa persona y se lo hablas, y lo hablas correctamente, con tranquilidad, o lo hablas con los ancianos, sin necesidad de señalar ni humillar. 4 apartados, entonces, para la oración. Adoración, alabanza, es decir, poner a Dios en su lugar y a ti en el tuyo, siendo conscientes con quién estás realmente hablando. Alabarle por quién es. Gratitud, agradecer a Dios las cosas que ha hecho por nosotros, las que hace y las que hará. Agradecer lo que nos da, agradecer lo que no nos da. Agradecer su cuidado, su amor, su misericordia. Arrepentimiento, confesión. Reconocer todo aquello en lo que hemos fallado. Pedir perdón por nuestros errores y por todo aquello que sabemos que no hacemos bien. Y por último, petición / intercesión, que es lo que mejor se nos da, pedir. Ya sea para nuestro beneficio, para otros o para que se haga su voluntad. Tendemos a sobrecargar lo que más este último apartado, el de la petición. Normalmente cuando oramos, Señor, gracias, tal,
bueno, a veces se escucha un perdóname porque tal, pero te pedimos por que vaya bien el culto, te pedimos por que cures a esta persona, te pedimos por que tal. Y es importante no descuidar los otros apartados porque nos ayudan a centrarnos y al final nos damos cuenta de que lo más correcto a la hora de pedir es simplemente pedir que se haga su voluntad. Porque eso va a ser lo mejor para nosotros. Y yo sé que sabéis que orar es bueno para nosotros. Yo lo sé, vosotros lo sabéis. Sabemos que es bueno que seamos constantes en la oración, que tenemos que orar día a día, pero nos cuesta. A mí me cuesta. Entonces, para motivarnos a orar, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de personas que nos pueden enseñar sobre cómo orar y cuándo orar. El primero de los ejemplos que he traído es el de Jesús. Jesús, a lo largo de su vida aquí en la tierra, nos da muchísimos ejemplos de Él orando y también nos enseña a orar. Primero vamos a ver ejemplos de Él orando. Ejemplos en su vida, en el bautismo, en Lucas 3:21. Y leo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Madrugando bien por la mañana, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, es decir, como se suele decir, cuando las calles no estaban puestas, Jesús salió, fue a un lugar solitario y allí oraba. Momentos de soledad, Lucas 5, del 15 al 16. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. A la hora de tomar decisiones importantes, Lucas 6:12. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Antes de acostarse, Mateo 14:23, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Y también siendo ejemplo, Lucas 11:1, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y como dos últimas situaciones en las que Jesús está orando, Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en su muerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no solo oraba y los discípulos lo veían, sino que también enseñaba a los discípulos sobre la oración. Enseñando a orar en Mateo 6:5. Son textos muy largos, leeré solo un par de capítulos porque si no me vais a matar porque el tiempo se va avanzando y etc. Mateo 6, del 5 al 8. Luego, si queréis, estos textos más largos los pongo en el grupo de iglesias o los que lo queráis me lo pedís y os los paso. Mateo 6, del 5 al 8. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y llorar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Otro ejemplo, el Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 15. Todos lo conocéis, me voy a tener el privilegio de no leerlo. Lucas 11, del 5 al 13, el amigo insistente. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El juez y la viuda, Lucas 18, del 1 al 8. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. El que quiera leer la parábola, la lee. Y por último, el fariseo y el publicano. Lucas 18, del 9 al 14. Leo solo la parte del publicano, del recaudador de impuestos, que puesto en pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y como estos, muchos más ejemplos podemos encontrar de Jesús orando y Jesús enseñando acerca de la oración. Las personas que recibían esta enseñanza, los discípulos, no, también lo pusieron en práctica. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es poco después de que Jesús se fuera. Poco después también, orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de los dos has escogido, cuando estaban eligiendo entre dos personas para suceder a Judas. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por último, más adelante en la historia, después de que Pedro es puesto en la cárcel, Hechos 12:5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y así a lo largo de todo el libro de los Hechos. Los discípulos se reunían para orar, ya fuera en grupo, de manera individual, acompañado de ayuno o himnos. Lo cierto es que los discípulos de Jesús oraban. ¿Y nosotros? ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué tal vamos? ¿Oramos como ellos? ¿O nos volvemos como dones y vagos a la hora de orar? ¿Somos constantes en la oración? ¿Y yo? ¿Cómo persevero en la oración? ¿Cuál es mi actitud frente a la oración? Entonces vamos y calculamos nuestro IPO. ¿Qué quiere decir IPO? Índice de perseverancia en la oración. Cogemos el número de oraciones que hacemos al día por el número de tiempo que estamos, lo dividimos todo por el número de días de... No, pero bueno, de la oración tenemos 3 posibles actitudes, 3 opciones. Opción A: oro frecuentemente de una manera sana. No me cuesta, no me supone un esfuerzo, no me da pereza, me deleito en hacerlo y luego cada día y en cada momento. Opción B: mi vida de oración no es la que debiera ser, pero me gustaría mejorar. Opción C: mi vida de oración es un desastre y así va a seguir porque no hago nada para cambiar. Ya ni antes de cada comida oro. Si estás en el grupo A, mi enhorabuena, a seguir así. No hay mucho más que yo pueda decir. Si como yo deambulas entre la opción B y la C, tal vez te suene esto. Es que no soy capaz de orar más de 5 o 10 minutos. Es que no me acuerdo de orar. Solo oro antes de cada comida. Es que no estoy pasando mi mejor momento con Dios. No tengo tiempo, no me apetece. ¿Para qué? Si Dios no me escucha. Y cuando los demás oran, me cuesta muchísimo estar atento. Y como se alargue, desconecto. ¿Cómo? ¿Ya acabó? ¿Ya dijo amén? ¿Pero está orando o está hablando? ¿En qué momento empezó a orar otra persona? No te duermas, aguanta, que ya queda poco. Yo no oro porque no siento que Dios me oye, porque le fallo mucho. Yo no oro porque no lo necesito. Yo no quiero sentirme dependiente de Dios, yo puedo solo. ¿Orar en público? ¿Yo? Culto de oración el martes a las 8, pero a esa hora no hay Champions. Si como yo te sientes identificado por algunas de estas afirmaciones, sabes tan bien como yo que algo no va bien. Y sí, sabemos que orar es algo bueno, sabemos que es algo indispensable para nuestra vida como cristianos. Sabemos que debemos hacerlo y que debiera ser así, que debiera ser algo liviano, algo que nos encanta hacer. Pero muchas veces no es así, nos cuesta. A mí me cuesta. Me olvido, no me apetece, me desanimo. Vas pasando, lo vas dejando, no te preocupas. Se convierte en una constante el no orar. Y de repente te encuentras más antipático, más borde, más esquivo. Parece que todo va mal. Te aumentan tus preocupaciones, tus miedos. Estás a la defensiva siempre. Todo te molesta, no te apetece hacer nada. Hasta no hacer nada no te apetece. Es una bola de nieve que va aumentando poco a poco. Y por favor, no quiero que os toméis esto como ataque. No os lo digo a vosotros, me lo estoy diciendo a mí. En primer lugar, estoy intentando animarme y animaros a poder ser y llegar a ser constantes en la oración. Y es que si no estoy orando, tal vez sea porque no tengo una buena relación con Dios.
Si no tengo ganas de hablar con Dios, tal vez sea porque no me apetece estar con Él. Tal vez sea porque no le conozco en profundidad. Y si no tengo una buena relación con Dios, lo normal es que no me apetezca orar. Y si no oro, lo normal es que no tenga una buena relación con Dios. Y me refiero a nivel personal, eso que solo tú y Dios sabéis. Lo mismo ocurre con las personas, salvando a las distancias. Si yo me enfado con Miriam porque Miriam quiere bañar al niño por 8ª vez en el día y a mí no me apetece porque creo que ya el niño está bien, después no me va a apetecer hablar con ella. Si yo me enfado con mi madre porque me dice que tengo que hacer los deberes antes de ir con mis amigos y está todo el rato de pesada, que los haga, y yo no quiero hacerlos, después tampoco me va a apetecer hablar con ella. Para querer hablar con una persona hay que estar bien con esa persona. O al menos pretender estar bien. Porque tal vez la otra persona no quiere estar bien contigo y te esquiva. Y por mucho que lo intentes, te rechaza. Pero de primeras, si a ti no te cae bien cierta persona, no vas a querer hablar con ella, no te va a apetecer. O a la inversa. Me pongo en mi caso de mi yo adolescente en campamentos de verano, conoces una chica, te parece maja, intentas hablar con ella, pero ella no te conoce y pasa de ti. Aunque tú quieras, si la otra persona no te conoce o no quiere hablar contigo, va a ser difícil hablar con dicha persona. Y si no te apetece, no vas a hablar con ella. Pero ¿sabéis lo mejor de todo? Que con Dios esto no pasa. No puede pasar. Porque Dios nos conoce. Él sabe quién soy. Sabe de dónde vengo, a dónde voy. Sabe cuántos días de vida me quedan, mis preocupaciones, mis miedos, mis virtudes, mis defectos, mis errores, mis meteduras de pata. Él conoce cada detalle de mi vida, lo más oculto, lo más perverso, por así decirlo. Y aún así, conociéndome, sabiendo cómo soy, sabiendo lo terrible que soy y lo mucho que le fallo, Él quiere que le hablemos. Quiere que me lleve bien con Él. Pero no nos obliga a hacerlo. Es tan noble que quiere que seamos nosotros los que damos el paso. Porque Él está siempre dispuesto a escucharnos. Y pienso, vale, esto está muy bien, lo sé, lo conozco todo esto. Pero yo sigo intentándolo y no me apetece. ¿Qué hago? Pues no lo dudes más y compra el nuevo plan. Consigue oraciones de 10 horas en menos de 20 días con testimonios reales de gente que antes no oraba y ahora va al culto de oración. No, lo siento. No existe una fórmula mágica, no existe un método ni un plan milagroso. El único plan milagroso que conozco es el que diseñó Dios con Jesús en la cruz para que pudiéramos hablar con Él. Y aún así, no lo hago. Te parecerá raro, pero para que nos apetezca orar, tenemos que orar. Es lo mejor que podemos hacer. Si no empiezo, nunca me va a apetecer. Pero si empiezo a orar, me daré cuenta de que ya estoy orando. Si me cuesta empezar y no sé qué decir, si llevo tanto tiempo sin orar, puedo tan solo hacer la misma oración que hizo el publicano, el recaudador de impuestos, y que leímos antes. Dios, ten piedad de mí, pecador. Y nada más. Decirlo es a Dios. Dios, sabes cómo soy, sabes que no estamos en un buen momento, no me apetece orar, sabes que no me apetece, pero aquí estoy. Me pasa esto, esto y esto y esto. Esta simple oración es mucho mejor que nada. O es incluso mejor que una oración larga en la que intentas impresionar a la gente, que no tiene sentido. Sincérate con Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si Él ya sabe lo que pasa. Es hora de pararse y cambiar. Y recuerda, no estás solo, a mí también me pasa. No eres un bicho raro, no eres el único, al menos. Pero espero que al terminar esta predicación podamos animarnos para dejar de serlo. Y para acabar, no hay un método milagroso, pero os puedo dar unos pequeños tips o truquillos que nos pueden ayudar a mejorar en nuestra oración y a ser más constantes en la oración. Y con esto acabo. En primer lugar, mejora tu relación con Dios. Sincérate. Después, entrena cada día, avanzando poco a poco. Orar por los alimentos antes de comida puede ser un buen comienzo, pero no te quedes ahí. Establece rutinas, ponte alarmas. Mi madre me recuerda semana tras semana que llame a mis abuelas. Y yo me olvido, no me acuerdo. No sé, tengo el teléfono al lado y no me acuerdo. Y no me acuerdo de llamarlas porque estoy a mis cosas, tal. Y ellas lo agradecen un montón que les llame. Y yo aún así no lo hago. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme una alarma.
El viernes a las 5, que sé que no tengo nada, me pongo una alarma y pongo llamar a abuelas. Lo mismo con la oración. Te pones una alarma diaria, tal hora en la que sabes que no vas a tener nada, y pones, toca orar. Oración. Empieza con pocas cantidades, poco tiempo, y poco a poco ve aumentando. Y si te cuesta centrarte, te pasa como a mí, que tienes la cabeza en 1000 cosas, no paras, cómprate una libreta y ora por escrito. Escribe la oración tal cual la dirías. Y puedes ir anotando las peticiones, ir tachándolas a la vez cuando se cumplan. Y lo más importante, ora en todo momento, en toda situación. No separes tu vida cristiana de tu vida no cristiana, de tu vida pagana. ¿Cuántas veces has orado antes de ir a hacer la compra? ¿O antes de ir a ver un partido de fútbol con tus amigos? ¿Cuántas veces has orado antes de empezar una partida en un videojuego? ¿Cuántas veces has orado mientras esperabas al bus? ¿O esperabas a que salieran tus hijos? ¿O vas al trabajo? ¿O antes de hacer la colada? ¿O antes de visitar a tu abuela? Ora en todo momento. Cualquier momento puede ser bueno para empezar a orar. Alaba a Dios por la oportunidad de hacer lo que estás haciendo, orar, hablar con Él. Darle las gracias por ello. Confiesa si en algo le hiciste mal y pide para que puedas pasar un buen tiempo, para que se haga tu voluntad. Y si es su voluntad, que puedas compartir esto que tenemos dentro. Como no podía ser de otra manera, me gustaría finalizar este tiempo, esta reunión, con un tiempo de oración. Al final, por cuestión de orden, pues terminaré yo. No me gustaría hacerlo, pero como sé que va a haber gente que va a orar un poco más o otras que un poco menos, y luego la gente se va a levantar y hacer ruido y molesta a los que oran más, pues terminaré yo con una oración. Voy a dejar unos, no sé, me permitís 2-3 minutos, para que cada uno, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. Así que, nada, un tiempo de oración y termino yo con una oración. En silencio individual.